Si la culpa es de un socio tuyo o no encuentras culpable, siempre puedes recurrir a la vieja confiable, culpar a Rusia. Esa parece que ha sido la filosofía occidental en los últimos años. Crimea se reunificó a Rusia en el 2014 y fue la chispa adecuada para empezar una campaña contra el país que lidera Putin. Desde entonces, todos los males de este mundo se desatan ¿por culpa de quién? Exacto, por culpa del malvado presidente ruso, según nos lo muestran los diarios y noticieros occidentales. ¿Y las pruebas? Las pruebas no hacen falta, basta con la palabra de los grandes conglomerados, ¿cierto o no? Desde el 2014 Estados Unidos empezó una campaña de sanciones contra funcionarios, empresarios, bancos y compañías rusas. Y no solo eso, sino que ordenó a sus socios europeos a hacer lo mismo y castigando a Rusia, no exportándole productos necesarios de consumo diario, por ejemplo. Lo que los líderes europeos no previeron es que esas sanciones se volverían en su contra, pues los agricultores empezaron a perder ingresos y desató el descontento en el sector en varias naciones del bloque. Mientras esto ocurría, Putin sonreía y les decía a sus vecinos: no sean tontos, piensen en su gente. ¿Por qué tienen que hacer caso a lo que le digan desde Washington? Al ver que Europa seguía las órdenes dictadas desde Washington, Rusia activó una serie de planes y medidas que justamente ahora, en plena crisis sanitaria, les están ayudando a sobrellevar esta mala situación mejor que otras naciones. Soy Gabriel Bulgakov y hoy hablaremos de cómo y por qué Rusia puede sobrevivir a la crisis económica actual mucho mejor que otros países del primer mundo. También hablaremos de cómo Estados Unidos perdió su oportunidad de demostrar que sigue siendo el líder de este planeta globalizado y de cómo, mucho antes de lo esperado, el centro financiero empieza a trasladarse a Asia-Pacífico. El mundo ya no será como antes, estimados amigos. Recuerda que puedes seguirme en Twitter, Facebook e Instagram. Sin más introducción, empecemos. Desde hace 6 años, Estados Unidos y la Unión Europea han venido cerrando toda puerta crediticia a las empresas rusas, cortando toda financiación de los sectores petrolero y bancario del país más grande del mundo. Con estas duras medidas, Occidente, liderado desde Washington, tenía la intención de castigar a Rusia por reincorporarse a Crimea, por ayudar a Siria en sus conflictos y por una supuesta interferencia en las elecciones estadounidenses del 2016 que supuestamente ayudaron a que Donald Trump llegara al poder. Sin embargo, paradójicamente fueron precisamente las sanciones y las medidas de represalia contra Rusia las que prepararon al Kremlin para los tristes eventos que vive el mundo en las últimas semanas. La crisis sanitaria primero y la guerra de precios del petróleo después. Lejos del colapso, Rusia está entrando en una crisis con enormes reservas financieras. Sus grandes empresas están casi libres de deudas y el país es casi autosuficiente en términos de agricultura. Ojo, eso no lo digo yo, eso lo publica el The New York Times, diario estadounidense que se sorprende de cómo el gobierno de Putin y las compañías rusas se adaptaron al aislamiento y se obligaron a prepararse para choques como los que golpean actualmente la economía mundial. Ya lo dice Sun Tzu en su magistral obra El arte de la guerra: la mejor victoria es vencer sin combatir. Si somos lo suficientemente inteligentes, no deberemos combatir para salir airosos de un problema. ¿Qué hizo Rusia? No combatir, y está saliendo ganador. Por el contrario, Estados Unidos no hizo caso a otra regla de oro de Sun Tzu: no presiones a un enemigo desesperado, un animal agotado seguirá luchando. Pues esa es la ley de la naturaleza, debemos permitir a nuestros enemigos un camino de huida. Con sanciones y tratando de asfixiar a Rusia sin darle una salida, a Rusia no le quedó más que luchar para sobrevivir, y vaya que el oso se ha levantado con más fuerza que nunca. Para Rusia será un poco más fácil que para otros países gracias a la experiencia de supervivencia, las sanciones y las reservas, explica Vladimir Tihamirov, economista jefe de BCS Global Markets, el corredor número 1 en la bolsa de Moscú, haciendo clara referencia a las reservas rusas de divisas acumuladas de aproximadamente 600.000 millones de dólares. Por supuesto que Rusia se está viendo fuertemente afectada por el colapso de los precios del petróleo y la moneda nacional, el rublo, ha perdido alrededor del 20% de su valor en las últimas semanas, puesto que el petróleo y el gas natural representan alrededor del 60% de las exportaciones rusas. Pero el tema de la crisis petrolera ya lo expliqué hace unos días, donde muchos coinciden que Rusia tiene todas las de vencer a Arabia Saudita en esta batalla de precios encabezada por el reino. Una de las consecuencias de una fuerte caída en los precios del crudo ha conducido al colapso de la producción del esquisto estadounidense, lo que le permitiría a Rusia recuperar su posición dominante en el mercado del crudo y hundir a las compañías estadounidenses hasta que no puedan ser rescatadas. De momento Rusia mata a 2 pájaros de un tiro: debilita a la poderosa Arabia Saudita
y saca del juego a los estadounidenses, quienes con el precio del crudo por debajo de los $40, su producción de esquisto no es rentable. Se cree que esta guerra de precios va para largo y ya el tiempo dirá quién dará primero el brazo a torcer, si Rusia o Arabia Saudita. Pero aquí hay un punto importante a tener en cuenta. A lo largo del periodo de sanciones, Rusia aumentó sus reservas al agregar al presupuesto una estimación artificialmente baja de los precios mundiales de petróleo. Rusia diseñó su último presupuesto con un precio de $42,4 por barril, mientras que Arabia Saudita proyectó su presupuesto basado en el precio de barril de petróleo en unos $55. Con esto Putin ya puso en jaque al príncipe. Por otro lado, gran parte de los impuestos sobre la renta fueron a parar a la Reserva Nacional. Con todas estas jugadas, Rusia ha drenado su economía de inversión. Si bien es cierto, el PIB ruso creció solo un 1,3% el año pasado, Rusia se blindó frente a una crisis global como la que empezamos a vivir en todo el mundo. ¿Quieren saber cómo más las duras sanciones occidentales hicieron más fuerte al oso ruso? Pues allá vamos. Para que lo entiendan, mejor tomemos, por ejemplo, la decisión en 2014 por parte de Occidente de limitar los préstamos a Rusia por un periodo de 3 meses. En respuesta, las compañías rusas pagaron todas sus deudas, de modo que la deuda externa total de Rusia, tanto estatal como corporativa, a principios de este año cayó a $455.000 millones. Les recuerdo que en 2014 esta era de $713.000 millones. Para que les sirva de comparación, la deuda externa de Estados Unidos es de $23.250.000 millones. La ventaja de Estados Unidos es que ellos tienen la máquina de imprimir dólares, la divisa de referencia mundial, pero eso es algo que ya he explicado en la serie El Imperio del Mal y los Amos del Mundo. Durante los últimos 6 años, debido a las sanciones, Rusia ha estado viviendo en un ambiente externo hostil, explica Tikhamirov, economista jefe del corredor número 1 en la bolsa de Moscú. Cuando desaparezca la amenaza del virus, subraya, en Rusia todo cobrará vida aún más rápido que en otros países, porque no habrá presiones negativas de deuda. Existe una creencia profundamente arraigada entre los rusos. No importa cuán malas sean las cosas hoy, mañana pueden empeorar aún más. Y ese pensamiento, que influye mucho en la política del país, parece estar dando sus frutos, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los ingresos presupuestarios provienen de los recursos naturales. Rusia está lista como nunca antes, aseguran desde Moscú. El sector agrícola ruso también se benefició de las sanciones a las importaciones de alimentos. Antes de que los productos agrícolas europeos fueran víctimas de la guerra de sanciones impulsadas por sus mismos gobernantes, la pequeña firma rusa de quesos gourmet Cosa Nostra, una pequeña empresa familiar, apenas llegaba a fin de mes. Pero cuando la importación de queso francés fue bloqueada por las sanciones, los ingresos de la compañía se duplicaron e incluso se triplicaron en los siguientes años. Y mientras los gobernantes europeos intentaban asfixiar a Rusia no vendiéndoles productos, pese a las protestas de sus mismos agricultores, cientos de pequeñas empresas rusas y decenas de medianas y grandes sacaban ventaja y se posicionaron en el mercado. Pese a que, por ejemplo, Roma se unió a las duras sanciones contra Moscú, Italia es un país amigo. No en vano, Rusia acaba de enviar aviones cargados con equipos y especialistas para ayudarlos en esta dura crisis que sufre este grandioso y hermoso país. Los esfuerzos del Kremlin para apoyar a la agricultura rusa en respuesta a las sanciones ha tenido un enfoque correcto. Rusia no depende tanto de otros países para alimentar a su pueblo, y todo esto gracias a las sanciones de Europa y Estados Unidos. Lo triste es que los gobernantes europeos, por no perder simpatía con Estados Unidos, le hicieron caso al tío Sam, y al mismo tiempo causaron mucho daño a sus agricultores, quienes pagaron los platos rotos en este juego económico. Desde el 2014, la proporción de productos alimenticios importados en el mercado ruso ha disminuido del 25 al 10%. Rusia se abastece por sí misma con la mayoría de los productos, excepto las frutas y verduras frescas. Este cambio no solo garantiza la seguridad alimentaria, sino que también le permite al gobierno ahorrar divisas para una recuperación futura y no gastarlo en mantener el rublo para hacer que los alimentos importados sean más asequibles. Con la situación actual, el gobierno ruso ha tomado varias medidas en favor de su pueblo. Por ejemplo, se ordenó que todos los pacientes con neumonía sean examinados. Las reglas para la licencia por enfermedad remunerada han cambiado y las empresas ahora deben hacer los pagos por adelantado a los empleados. Además, informó de que en Rusia hay 55.000 camas disponibles en los hospitales para el tratamiento de pacientes y 40.000 dispositivos de ventilación mecánica que pueden salvar la vida de los más graves.
Obviamente la economía rusa se verá afectada como muchas otras a medida que las empresas envíen a sus empleados a sus hogares y se disminuya el consumo interno. Sin embargo, las reservas de oro y de divisas, de ser necesario, entrarán en juego en la etapa de recuperación. Rusia no tendrá que luchar por el financiamiento en los mercados de capitales para estimular la economía. Si a esto se suma que la deuda externa rusa es 45 veces menor que la estadounidense, podemos concluir que Rusia tiene muchos menos problemas de los que preocuparse cuando llegue el momento de la recuperación. El político alemán Waldemar Geert considera que la situación actual afectará no solo a la economía alemana, sino también a la europea. Por lo tanto, dice él, la restauración del comercio con Rusia será útil y oportuna para las economías de la región. El diputado subrayó que planteará la cuestión del levantamiento de las sanciones contra Rusia en la próxima reunión del Comité Internacional, pues sabe que la lucha contra este mal podría prolongarse hasta 2 años. En todo este asunto está claro que Europa debe cambiar su postura ante Rusia. Por ejemplo, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó recientemente aplicar sanciones contra los gasoductos rusos Nord Stream 2 que llevan gas a media Europa y Turkish Stream. Estas medidas restrictivas afectan a las empresas europeas que participan en la construcción de estos ductos. Pese a todo, los europeos no quieren perder a Estados Unidos como aliado y perjudican a su pueblo por cuestiones políticas. Una barbaridad, pero afortunadamente las cosas empiezan a cambiar, o al menos muchos son en el viejo continente que piden a gritos que cambien su postura hostil contra Rusia. La amenaza de sanciones de Washington contra Rusia que colateralmente afectan a Europa ha provocado una indignación generalizada en el continente. La globalización, tal cual la conocemos ahora, que es una globalización centrada en Estados Unidos, pronto dará un giro de 180 grados. Mientras tanto, la economía de Estados Unidos se está deteriorando más rápido de lo que se esperaba hasta hace apenas unos días. En la actualidad, más de 101 millones de estadounidenses se encuentran encerrados en sus hogares, lo que representa el 30% de la población, y ha causado el cierre casi total de la mayoría de las empresas. La crisis económica asociada a la actual crisis sanitaria global está enviando a varios millones de trabajadores a la cola del paro del país más poderoso del mundo, y está superando los esfuerzos del gobierno para afrontarla. El The Washington Post ve un escenario poco alentador y en un artículo explica que un desempleo sin precedentes cobra fuerza cada día con el cierre de restaurantes, cines, estadios deportivos y oficinas. Ya está claro que el declive económico inicial será más agudo y doloroso que durante la crisis financiera del 2008. Lamenta el diario de la capital estadounidense. Aunque la mayoría de los expertos espera que la economía comience a salir de su agujero profundo en la segunda mitad del año, esos pronósticos dependen de si se logra controlar la pandemia y de si Estados Unidos y otros gobiernos promulgan políticas que eviten daños duraderos a las fábricas y las arterias financieras. Sea como fuere, la economía será más débil a finales de este año que al principio. El Bank of America, que es una de las corporaciones financieras más importantes de Estados Unidos, ha declarado oficialmente que la economía estadounidense ha caído en una recesión, advirtiendo al mismo tiempo que se perderán los empleos y la riqueza será destruida. Esta corporación financiera estima que la economía estadounidense colapsará en el segundo trimestre de 2020 y disminuirá un 12%. Asimismo, cree que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se contraerá un 0,8% este año. Por otra parte, Bank of America considera que el mercado laboral será uno de los sectores más afectados y las cifras de desempleo podrían duplicarse. Se calcula que la magnitud del shock económico provocará la pérdida de aproximadamente 1 millón de empleos cada mes desde el segundo trimestre. Sin embargo, la firma también vaticina que la recesión no durará mucho. Aunque la disminución es severa, creemos que será bastante corta, aseguran. Antes de la declaración de Bank of America, varios analistas internacionales advirtieron sobre la depresión económica que podría atraer la epidemia. Pero el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, descartó hasta hace poco la posibilidad de una recesión. No lo creo, el problema real no es la situación económica de hoy. Vamos a tener una desaceleración. Más adelante en el año, la actividad económica se recuperará a medida que nos enfrentemos a este virus, dijo el funcionario, pero por otro lado, cree que la cuarentena podría durar entre 10 y 12 semanas, es decir, hasta finales de junio. La situación actual cambiará el mundo para siempre, eso nadie lo pone en duda.
Este mal actual detendrá la globalización, provocará el ocaso de Estados Unidos, aumentará ideas nacionalistas y creará un sistema económico mundial más sostenible. Eso no lo digo yo. Así lo considera la revista estadounidense Foreign Policy, con referencia a varios destacados analistas internacionales. Estados Unidos dejará de percibirse como líder internacional debido al estrecho interés propio de su gobierno y su incompetencia, señala Cory Scheck, vicedirector general del Instituto Británico Internacional de Estudios Estratégicos. Según este analista, los efectos globales de esta crisis sanitaria podrían haberse atenuado en gran medida si las organizaciones internacionales hubieran proporcionado más información y con mayor antelación, lo que habría dado a los gobiernos tiempo para prepararse y dirigir los recursos hacia donde sean más necesarios. Estados Unidos falló la prueba de liderazgo y el mundo está peor por ello, sentencia. Y es que mientras países como Corea del Sur y Singapur respondieron mucho mejor que todos ante esta crisis sanitaria, y China reaccionó bien tras cometer algunos errores en la primera etapa, las potencias occidentales nos han demostrado qué tan mal llevan estas crisis y qué tan egoístas entre ellos mismos pueden ser. Los expertos lo tienen claro, esta crisis sanitaria acelera un cambio que ya había comenzado, de una globalización centrada en Estados Unidos a una globalización más centrada en China. Y como dije en otro video, la idea de la globalización tal cual la conocemos está en juego. Pero de eso les hablaré en el video de mañana. Soy Gabriel Bulgakov, hagan el bien quedándose en casa, lávense constantemente las manos. Un abrazo virtual a todos. No olviden seguirme en Twitter, Facebook e Instagram. Y si les gustó el video denle like, si no les gustó, pónganle dislike. Hasta la próxima.